Estamos contentos, felices porque iniciamos, ¿verdad? Iniciamos un nuevo ciclo de estudios y como todos los anteriores son muy provechosos para nosotros, como decía José Miguel, a veces nos encontramos platicando pues con otras personas, platicando con otros hermanos y que han aprendido cosas diferentes, pero decimos en la escuela dominical hemos aprendido esto y vamos afinando nuestra vida espiritual. Vamos a iniciar, hermanos, con otro expositor que va a tratarse todo sobre el Evangelio de Juan. Y lleva por título el expositor Jesucristo presentado por el Evangelio de Juan. Ahorita nuestro hermano pues va a repartir unos expositores para que todos estemos o contemos con el material necesario de estudio de cada domingo. Son tres selecciones donde Juan va a mostrar tres cosas principales de nuestro Señor Jesucristo. Primera, pues que Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Verbo. En segunda, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en tercera, que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y pues vamos a ir viendo poco a poco esta clase de cosas. Pero el Evangelio de Juan es el cuarto de los evangelios que tenemos en orden canónico de nuestras Biblias. Es el único que no es sinóptico porque no repite los mismos pasajes que repiten Mateo, Lucas y Marcos. El Evangelio de Juan es el más tardío también, es el que se escribió al último, o sea, de los últimos años de la primera iglesia. Juan escribe aproximadamente entre el año 80 y 90 después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Juan escribe en una época también muy difícil, porque en el tiempo del apóstol Juan ya se habían levantado otras enseñanzas diferentes a las que el Señor Jesucristo había establecido para su iglesia. Surge un grupo, bueno, que ya tenía tiempo también, muchos años de haberse establecido, que se llaman los gnósticos. ¿Ustedes saben quiénes son los gnósticos? ¿Alguien de ustedes sabe quién es el grupo de los gnósticos? El grupo de los gnósticos son aquellas personas, todavía existe en la actualidad, que piensan que el fin del ser humano es el conocimiento. Que el propósito para poder vivir en esta tierra es llenarse de datos, de conocimientos, y que cuando uno muere, pues se une a una línea ya neutra, donde ya no hay nada más que allá, más allá para allá, pero que su fin principal es tener conocimiento. Y entonces a través de esta enseñanza empiezan a surgir herejías en el tiempo de Juan. Herejías tanto del propósito de Dios para el hombre, tanto del propósito que tuvo Jesús para la humanidad, tanto del propósito que tiene Jesús o que hizo Jesús para con su iglesia. Y es por eso que él evita todo lo que habían hecho los otros evangelios. Los otros evangelios normalmente empiezan por el de Lucas y el de Mateo con la genealogía del Señor Jesucristo. ¿De dónde viene Jesús? ¿De qué linaje? ¿Por qué era el rey? ¿Por qué cumplía las profecías? Ese era el propósito de los otros escritos, ¿sí? Y cada uno de los evangelios le da una figura al Señor Jesucristo. Cada uno de los evangelios presenta al Señor Jesucristo de diferente manera. Uno como el rey, el cumplidor de las profecías, otro como el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios, y otro como el siervo, pero Juan lo presenta como el ser espiritual supremo, la misma presencia de Dios en la tierra, en la persona del Señor Jesucristo. Y pues vamos a empezar, hermanos. Yo les invito que si traen su Biblia, abran en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer, conforme al expositor nos muestra, versículo 1 y 2 del Evangelio de Juan para empezar. Versículo 1 y 2 del Evangelio de Juan, y pues para que no sea esto un monólogo, voy a invitar a que alguien que lo encuentre, por favor, le dé lectura. Juan 1, versículo 1 y 2. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios.
Ok, muchas gracias, hermano. Entonces, fíjense bien cómo Juan escribe al estilo griego la descripción del Señor Jesucristo. Él no va con las genealogías, ya eso se lo dejó a los otros apóstoles, ya hay mucho escrito acerca del origen del Señor Jesucristo, pero el origen divino, él lo toma aquí, va directamente debatiendo a las herejías que se habían surgido en aquel tiempo, y dice, en el principio era el verbo, y si ustedes observan, la palabra verbo, ¿cómo está escrita? Con mayúsculas, porque se está refiriendo a una persona, no solamente a una acción gramatical, sino a una persona. Los griegos denominaban logos a aquello divino, aquello que era muy importante. ¿Sí? Entonces, para nosotros, logos y verbo va a significar lo mismo, sobre todo en el Evangelio de Juan, se van a estar combinando estos dos términos que significan lo mismo en la figura del Señor Jesucristo. En el principio era el verbo. Y verbo, como la imagen misma de Dios para con nosotros. Jesús no tuvo principio. Jesús es eterno. Y es lo que Juan va a describir en su evangelio. Jesús era eterno, pero en el principio para nosotros, para lo que concebimos como en el principio de las cosas de la creación, ya estaba Cristo, ya estaba Jesucristo. Por eso dice, en el principio, en lo que ustedes conciben principio, ya era el verbo. Y el verbo era con Dios. O sea, ok, ese verbo, ¿pero dónde estaba o qué estaba haciendo? Bueno, ese verbo estaba con Dios. Aquí dice, era con Dios. Donde estaba Dios, ahí estaba el verbo. ¿Sí? ¿Y qué más? Y el verbo era Dios. Jesucristo no es menor que Dios Padre, ni mayor que Dios Espíritu Santo. Jesucristo es el mismo nivel que Dios Padre, pero en una persona distinta. Es aquí lo que vimos la semana pasada de la Trinidad, que como tres personas pueden ser uno. Y bueno, entonces es un misterio que luego casi nadie concibe. Nosotros ya lo aprendimos, gracias a Dios, por eso es bueno la escuela dominical. Ahora sí ya sabemos expresar eso. ¿Sí? Pero entonces ahora está hablando de Jesucristo. En el principio le dice a los griegos, porque Juan escribe a la iglesia, pero también escribe a los gentiles, a los griegos de aquel tiempo, y les dice, en el principio de Logos, lo que es importante, lo que es divino, ya estaba, no fue creado. En su eternidad ya existía. Y además estaba con Dios, y además él mismo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Luego vamos a leer del versículo 10 al versículo 18. ¿Quién me quiere ayudar a hacer esta lectura? De ahí mismo del capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 10, versículo 18. Muchas gracias, hermana. Entonces, fíjense, normalmente
el judío escribe poniendo el final primero. A veces nosotros desarrollamos una historia y dejamos como la conclusión o el final al último. Pero el judío no. El escritor judío siempre escribía como que el resumen primero y luego ya desarrollaba todo el tema. Y aquí no estaba diciendo, ¿qué fue lo que pasó? Dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea, él creó todas las cosas que conocemos. ¿Quién? ¿De quién está hablando cuando dice él? De Jesucristo. ¿Sí? Pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció, y no es que no haya conocido al Señor Jesucristo, sino no comprendieron quién era Él cuando estaba en el mundo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Esta es una máxima de Juan. A todos los que creen en el Señor Jesucristo, no los deja en el nivel humano nada más, sino en el nivel espiritual de ser hechos también hijos de Dios. ¿Sí? El propósito del Evangelio lo podemos ver en el capítulo 20. Vamos al capítulo 20 del Evangelio de Juan, por favor. Ahorita les digo el versículo. Porque dice que Él escribe para que crean. El propósito del Evangelio es que Él escribe. 20, 31. 30 y 31 del capítulo 20. Si alguien me lo puede leer, por favor. 30 y 31. Bueno, lo leo yo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que, ¿qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. El propósito, pues, de todo el Evangelio es para que sepan que Jesús era el Cristo, el ungido, el Mesías, el enviado, el escogido de Dios, que Él era el Hijo de Dios, o sea, que Él mismo era Dios, y que además es el Salvador del mundo. Para eso es el propósito de todo el Evangelio de Juan. ¿Sí? Pero seguimos pues con lo que estábamos leyendo en el expositor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, aquí nos está diciendo Juan que Jesucristo no es un hombre histórico, no es un hombre que vino a poner nada más el presidente en la historia del hombre, sino que Él tiene una acción directa con cada uno de nosotros de manera personal, como verbo, como manifestación de Dios en nuestras vidas. Él tiene una parte directa y muy importante en cada una de la vida de nosotros. Nos está haciendo hijos de Dios también. Él es hijo de Dios, por lo tanto Él es Dios, pero nosotros somos hijos de Dios adoptivos. ¿Sí? Pero ¿cuál es el requisito que está diciendo Juan aquí que debe de haber? Para que tú seas o usted sea hijo de Dios, ¿cuál es el requisito? Lo que estamos leyendo. ¿Sí? A ver, vamos a leer otra vez, por favor. Dice, en el mundo, el 12, mas a todos los que le recibieron, ¿a los que qué? A los que creen en su nombre. Entonces, la gente luego a veces dice, todos somos hijos de Dios. Y nosotros luego decimos, sí, es cierto. Mira, cuántos dedos son diferentes, pero todos son de la misma mano. Y empiezan a sacar sus tonterías así. No es cierto, hermano. La Biblia no dice eso. Jesús no dice eso. Porque la revelación de Dios a través de Juan no está diciendo eso. Él dice que para que tú seas hijo de Dios, ¿tienes qué?
creer en su nombre. Si tú no crees en su nombre, tú no eres hijo de Dios. No importa lo que hagas, las obras, o que vengas al templo, o que te leas la Biblia completa, que prediques, que compartas, que evangelices, no importa que hagas todo eso. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, no eres hijo de Dios. Esta es una de las grandes verdades que tenemos que aprender aquí. Así que cuando la próxima vez digan, todos somos hijos de Dios, usted le puede decir, pues la Biblia dice que no. Dios dice que no. No es que te quiera llevar a la contra, no estamos hablando de religiones, pero aquí dice que no. ¿Y por qué lo menciona Juan? Porque posiblemente en el tiempo de Juan sí había gente que decía, es que todos somos iguales. Es que no importa porque tú naciste aquí y yo acá, pero todos somos iguales. Y Juan dice, no. Para ser hijo de Dios hay que creer en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ok? El verbo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tienes que tener una relación personal con tu Creador hoy. Tienes que tener una comunión con Dios hoy, verdadera, activa, real. Porque aquí está diciendo precisamente que no por las obras te haces hijo de Dios. Dice que no es por voluntad de nosotros. Yo quiero ser hijo de Dios y porque yo lo quiero ya lo soy, no. Aquí está diciendo que es la voluntad de Dios. Pero si tú no hablas con Dios, pues ¿cómo vas a saber cuál es la voluntad de Él? Si tú no te enteras de lo que Dios te dice en su palabra, ¿cómo vas a saber lo que Él quiere? ¿Vas a masticar lo que otros ya comieron? Lo que dice aquel en el micrófono, lo que dice aquella persona en la calle, lo que dicen en las noticias acerca de Dios. No. Dios tiene que tener una vida personal contigo para revelarse. ¿Sí? Y entonces tú creas en un Dios verdadero, no en un refrito de alguien. ¿Sí? Entonces aquí dice que Él tiene su voluntad y Él es el que nos hace hijos. Y aquel verbo, ¿de quién está refiriendo? En el 14, y aquel verbo, ¿por qué hablamos que es de Él? Porque dice que aquel verbo se hizo carne, se encarnó. Dios se hizo hombre. Dios de su eternidad, en la personalidad del Hijo, del Hijo, se encarnó y se hizo hombre para estar entre nosotros. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Qué es unigénito? El uno, ¿no? Único. De Dios es el único. Por eso nosotros somos hijos, pero sí adoptados, ¿no? Ok. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Juan, ¿cuál Juan? Aquí es lo que luego decimos, ya lo tenemos preconcebido. Dice el 15, Juan dio testimonio de él. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista, perfecto, muy bien. Juan el Bautista dio testimonio de él y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Esto parece trabalenguas, pero a ver, ¿por qué dijo esto Juan el Bautista? ¿Qué era Juan Bautista del Señor Jesucristo? Su primo. ¿Mayor o menor? Humanamente. Humanamente, pues Juan era mayor que Jesús. Él nació 6 meses antes, ¿no? Bueno, por eso cuando decía Juan, y va a venir, y va a venir, y va a venir aquel, y va a venir el Cordero, y ve a Jesús, dice, este es el que yo decía que iba a venir. Él es antes que yo, porque Él es el eterno. Jesús es el eterno. Antes de que yo naciera, dice Juan, Él ya vivía, Él ya existía. Ahora, Él es el que viene y el que era antes es mayor que yo. ¿Sí? 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Había imágenes muy importantes en la cultura judía. Lo que era Abraham, lo que era Moisés, predominaba. ¿Sí? Abraham, decían que era el padre de la fe,
el que fue a buscar la tierra prometida, y Moisés, el que Dios usó para dictarnos sus leyes. De hecho, los fariseos siempre le recriminaban a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham, ¿sí? Y decían que tenían ellos la autoridad porque venían del linaje de Abraham, ¿no? Pero dice: sí, pero Jesús viene a darnos de la gracia. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito, otra vez Jesús, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora está diciendo: pues ya no está entre nosotros, por eso en la época que escribe Juan dice: pues ya Jesús ya ascendió al cielo, ahorita está en el seno, está en la presencia, está junto a Dios, ¿sí? Pero Él ha dado a conocer. ¿Y cuántas veces hemos leído que por ejemplo Felipe le decía: muéstranos al Padre y creeremos, ¿no? ¿Y qué decía Jesús? ¿Cómo es que tanto tiempo estás conmigo y no lo conoces, no? O sea, Él está diciendo: yo soy Dios, yo soy la imagen de Dios en la tierra. Y no es que Dios tenga ojos, o que Dios tenga manos, o que no, sino que Él al humanarse para ponerse en el nivel de nosotros, muestra el carácter de Dios Padre, muestra el amor de Dios Padre, la misericordia de Dios Padre, ¿sí? Por eso aquí el verbo viviente, que es el título de la primera lección, el verbo viviente de Dios está mostrando no un hombre que llegó, hizo su ministerio, muere y se fue, sino aún en el presente, ese verbo está viviendo, está latente en nosotros e interactúa con nosotros también. Su obra permanece con nosotros y va a continuar hasta que Él venga. Generaciones y generaciones. No importa el intento que haga el hombre o los gnósticos de aquel entonces y los de ahora por desvirtuar eso. Su obra ha sido tan completa, tan plena, que nos sigue afectando a nosotros, pero solo para aquel que quiera creer. Por eso Juan dice: aquí interviene la voluntad del hombre en tener la disposición de creer lo que estamos leyendo. Miren, de Jesús han salido libros terroríficos. Hay uno que se llama Los Iniciados, que ponen al Señor Jesús con otras entidades humanas, y dicen cada tontería, o todo para desvirtuar lo del Señor Jesús. Desde su tiempo, cuando Él resucita, hay un complot, ¿no? Sí, ¿se acuerdan ahora que pasó Semana Santa lo que vimos? Que el Señor Jesús resucita y los soldados dicen, van a besar a los sacerdotes religiosos, no a los romanos. A los romanos no les interesaba lo de Jesús, pero los sacerdotes religiosos sí. Dice: oye, ya no está el cuerpo. Y ellos le pagan a los soldados, dice: mira, di que se lo robaron sus discípulos, que para que se cumpliera lo que ellos querían, miente y di que se lo robaron. El Señor Jesús tiene hijos, ¿no? Y esa es otra, métase a internet y vea tanta porquería ahí. El Señor Jesús tuvo hijos, y en la actualidad hay uno que dice: yo soy descendiente de Jesús. Un pastor todo loco. Sí, porque pues ¿cómo cree, no? O sea, eso no dice la Biblia. Además, Él vino para morir, no para vivir. Por eso no duró tanto tiempo. Él vino para darnos la gracia de la salvación. Y todo va girando cosas de esas, pero la gente que no lee y le gusta el espectáculo, le gusta el morbo, le gusta las cosas falsas, le gusta la mentira, se inclina al caballo de Troya, de este cuate que escribe que fue al pasado y se imagina que estuvo con Jesús en la cena, y bueno, fíjense, y la gente lo toma como libros de texto real y defiende la postura. Para que todo a quien Él cree no se pierda. Entonces la clave de todo el ser humano es creer, pero creer la verdad acerca del Señor Jesucristo. Hay un texto que tenemos que memorizar, precisamente es el de Juan 1:11. Juan 1:11. Y dice, vamos a leerlo 3 veces y luego se los pregunto, así que sí apréndenselo por favor.
Lo leemos. Juan 1:14, perdón. 1:14. Juan 1:14 y dice así. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Otra vez? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y por última vez, Juan 1:14. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. ¿Qué fue hecho carne? El verbo. ¿Y qué pasó con ese verbo? ¿En dónde estaba? Habitó entre nosotros. ¿Y qué vimos de él? Su gloria. ¿Qué tipo de gloria? Como del unigénito del Padre. ¿Y cuál era su gloria? Que estaba, ¿qué? Que estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Somos la iglesia verdadera? ¿Somos la única iglesia verdadera? No. Aquí hay otras congregaciones donde el Señor Jesucristo también. ¿Sí? Pero hay quien lo hace al revés, hay quien dice, somos los únicos que tenemos la verdad. Cuidado con eso. ¿Somos testigos? ¿No? ¿O sí? A ver. ¿Somos testigos o no? Sí. Y en Hechos, ¿no? Dice ustedes, Hechos 1:8. Y ustedes seréis mis testigos. Dice, somos testigos del Señor Jesucristo. No los testigos de Jehová, pero cuidado con eso. Por eso le digo, ya de la puerta para allá ya estamos expuestos, ¿eh? Si no me hacen preguntas, yo se las hago a ustedes, como ven que lo estoy haciendo. Conforme a lo que estamos aprendiendo, Jesús, el verbo vivo. Usted tiene que asimilar esta enseñanza de hoy. ¿Sí? ¿Por qué somos la iglesia verdadera? Porque Jesús es la verdad. Y si Jesús está con nosotros, por ende o por consecuencia, somos la verdad. ¿Por qué? Porque está llenándonos de su gracia y de verdad, dice el texto, ¿no? Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. ¿Hasta aquí alguna duda? Comentarios, por favor. Siéntase con toda la libertad. Aquí no hay respuestas malas ni buenas. Aquí es participación abierta. Es lo bueno, ¿no? Luego en las predicaciones, si se nos ocurre algo, no podemos interrumpir. Pero aquí sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no entendí esto. ¿De dónde sacó usted sus notas? ¿No? ¿De cuál fumó? ¿Qué? Usted dígame, sí, no hay problema. ¿Todo bien hasta ahorita? Entonces, ok. Entonces, miren, estamos concluyendo que Juan nos expresa, hasta el versículo 18, que a Dios nadie lo ha visto. En el Antiguo Testamento menciona que si usted llegara a ver a Dios, ¿qué iba a pasar con usted? Moriríamos. ¿Sí? Y metafóricamente sí morimos. Porque cuando vemos al Señor Jesucristo, que es Dios, algo tiene que pasar en nosotros que tiene que morir. ¿Qué es lo que tiene que morir? El pecado, el viejo hombre, para nacer de nuevo, como le decía Nicodemo en el capítulo 3, que vamos a ver más adelante en otra lección. ¿Sí? Entonces, si usted no muere, no ha visto a Dios. Si usted dice ver a Dios y sigue su vida igual, si usted dice ver a Dios y su vida moral no cambia, su intención de querer mejorar espiritualmente no cambia, usted no ha visto a Dios. Usted ha visto una religión, usted ha visto otra cosa, pero a Dios no. ¿Sí? A Dios nadie lo vio jamás, pero el Señor Jesucristo es el que lo ha dado a conocer. Usted tiene que acercarse a Él. ¿Sí?
Pero, ¿qué es lo que tiene que creer? Vamos otra vez a regresar. ¿Qué es lo que tiene que creer? Que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la palabra viva de Dios. Es la máxima expresión para el ser humano. Dios se revela al hombre no totalmente, como lo vimos en las clases de teología que desgraciadamente ya se acabaron, ¿sí? Pero nadie va a conocer más de Dios, solo lo que Dios permite que conozcamos de Él. Ninguna otra revelación va a ser ni por imaginación ni por nada, ¿sí? Solo lo que Dios nos va a permitir a saber de Él es lo que nosotros vamos a conocer. Por eso no vamos a conocerlo plenamente, ¿sí? Lo finito no puede comprender a lo infinito, ¿sí? Y aquel verbo se hizo carne. Ese misterio que Juan y Juan el Bautista revela al pueblo y a nosotros actualmente. Jesús es el verbo divino, es la acción. Lo ha hecho en el pasado, lo hace en el presente y lo hace en el futuro. Por eso es eterno, Jesús es eterno, por eso. Un día vendrá, un día lo veremos. Otra vez con sus manos, con sus pies, sus ojos. Pero otra vez en representación de Dios para con la humanidad. ¿Sí? ¿Comentarios, hermano? La frase que pone el apóstol Juan ahí, que el verbo fue hecho carne, es como acaba de mencionar usted, acerca